me van a escuchar varias veces decir esto, ¿sí? No dejen todo para último momento. ¿Está? Bien. ¿Qué nos pasó? ¿Querés agregar algo, Belén, que me haya olvidado? No, no, Ra. Sí, ¿le vas a comentar lo de la actividad 1? Sí. Listo. Les cuento qué nos pasó con la actividad 1, ¿sí? A ver, esta actividad nosotros lo que empezamos a hacer con Belén es tomar la asistencia, es decir, ver quiénes están, porque no es una materia que ustedes puedan hacer libre, como ya les comenté, y por otro lado, hacer actividades que permitan a ustedes leer los textos, tener una comprensión de los mismos. ¿Con qué nos encontramos? Con que había mucho copiado y pegado, ¿sí? No hay un análisis, aunque sea mínimo, es decir, la idea no es que ustedes puedan escribir en 10 renglones o en 1000 renglones o en 2 renglones y descubrir la teoría de Goffman o refutarla o relacionarla con Walton. Es decir, la idea es que ustedes puedan apropiarse de esos textos y poder hacer una reflexión en relación con lo que ustedes observan. ¿Qué me pasa y qué nos pasa con Belén? Si yo veo un copiado y pegado, primero es, si es un final, si es un parcial, está desaprobado, porque quienes tienen algunos años en derecho, y Belén puede saberlo mucho mejor, el copiado y pegado es plagio, ¿sí? Y cuando uno hace plagio, es un delito, ¿sí? Suena muy fuerte decirlo así, pero está penado. Entonces, el copiado y pegado no me sirve ni a mí ni a ustedes, ni a Belén, ni a Belén, ni a mí, ni a ustedes. Lo ideal sería que ustedes puedan equivocarse, pero hacerlo a partir de una propia impresión del texto, ¿sí? Si ustedes me dicen, yo no entendí nada, entendí solamente estos 2 renglones, bueno, de esos 2 renglones, poder llevar estos textos que son del siglo pasado, y parece que son de hace 20 años atrás, pero que nos permiten entender la comunicación hoy, ¿sí? Puedan reformularlos y escribir líneas, pero con sus palabras. Lo otro con lo que nos encontramos con Belén es que después del punto, chicas y chicos, va mayúscula, ¿sí? Entonces, cuando escriban, si no quieren prestar, aunque sea pasen por un corrector de Word, ¿sí? Y después de escribirlo, lean en voz alta para ver si entienden lo que escribieron, ¿sí? Si no, digo, lo ideal sería, lo leo yo, a ver si entiendo lo que escribí, que uno puede estar pensando y escribe y termina escribiendo sin demasiada coherencia. Bueno, lo leo en voz alta, le doy coherencia y después se lo leo a mi hermano, a mi mamá, a mi pareja, a alguien que pueda yo medir si eso es comprensible. Y este ejercicio que yo les digo para esta materia, les tiene que servir para todas las materias. Porque si un profesor o una profesora de derecho privado no entiende lo que ustedes están poniendo, no los van a aprobar, ¿sí? Si ustedes el día de mañana escriben un texto para un expediente, para una causa, o son jueces y escriben una sentencia y no se entiende, ¿sí? Entonces, ustedes van a decir, bueno, para que yo llegue me faltan 5 años. Es un camino, ¿sí? Es todo un proceso. Yo no soy ni siquiera, yo escribo hoy mejor que lo que escribía hace un año, ¿sí? No es que, a ver, saber escribir, saber comunicarse es un proceso, es un camino y es fundamental en todas las disciplinas, pero en una disciplina en la cual la interacción es con un otro, con una otra, con otro ser humano, es aún más importante. Profe, disculpe, hay chicos que están esperando que los Sí, acepte.
No tengo acá más. No tengo más gente en la sala, ¿eh? Ah, bueno, estaban mandando al grupo, por ahí se los aceptó. ¿Estarán en la anterior o no quedó más ese link? Ra. Yo creo que lo Listo. borré. Preconsultales, cualquier cosa si están en el de Zoom. A la persona a la chica que recién habló, porque no Sol. sé quién. Sol. Sí, ahí les aviso. Bien. Profe, una ¿Alguna? consulta, ¿qué? ¿Hay un Sí. grupo? Porque yo no estoy en ningún grupo de la materia. Ah, no sé si hay algún grupo. Sí, hay Yo un grupo. no estoy Ahora en ninguno ni paso el quiero link por estar. acá por el chat para que se unan. los que Ah, no bueno, están. bueno. Bien. Yo como les dije, no estoy en ese grupo, armen todos los grupos y está bueno que estén comunicados entre ustedes por algún cambio que alguno vio, alguna no vio, Claro. entonces se No, pueden no, pues yo no comunicar. estoy en ningún grupo y ya veo que hay información ahí y la pierdo. No, a ver, la información que vale es la información que Ah, dejamos con Belén en la está plataforma. bien. Pero ahí pasamos ¿Sí? los links y demás. Claro, a ver, si después en ese grupo de WhatsApp alguien quiere meter la pata y decir, se cambió el recuperatorio para mayo o el final o el parcial para mayo, ese tipo de información nosotros no nos vamos a hacer responsables, ¿sí? La información que está y de la cual tanto Belén como yo somos responsables es la que está en la plataforma. Está buenísimo que utilicen un grupo de WhatsApp siempre y cuando respeten a la fuente, que sería la plataforma a través de nosotras dos. ¿Está, chicos? Yo preguntaba para Chicas, que me agreguen nada más. dale, buenísimo. La semana pasada había circulado en el chat, un grupo, me equivoco. Bien. Lo otro que Belén les dejó es otro texto para poder entender el de Goffman, ¿sí? Ese texto a lo mejor les resulta incluso más sencillo para poder comprenderlo, ¿sí? Bien. De hecho, el que lo escribe en este siglo, después del 2010, así que es mucho más cercana también el lenguaje que utiliza. ¿Queda claro lo que les estoy diciendo, chicos? Sí, profe. Les doy un ejemplo. Sí, sí. Bien. ¿Con qué me encuentro? Estoy mientras leyendo lo que ustedes, algunos, ¿sí? De los textos, ¿sí? Algunos están bien, ¿sí? Algunos, como les decía, les falta. Les doy este consejo, escríbanlo en un Word que les corrige las faltas. No confíen plenamente en el Word porque no corrige coherencia y gramática, corrige signos signos de puntuación, corrige tildes que van o que no va, ¿sí? Pero insisto en que los textos que ustedes escriban sean textos coherentes, ¿está? Y con sus propias palabras. Bien. ¿Vos querés agregar algo, Belén, mientras voy buscando el Power? No, quizá, no sé si alguno vio en mi comentario, porque quedó ahí en el medio. La idea también cuando hacemos esos foros es que vayamos respondiendo en un mismo hilo. Si no, por ahí nos quedan un montón de comentarios y se pierden. Yo, bueno, el artículo que les comentó Ra, se lo dejé en un archivo adjunto ahí en mi comentario. Si pueden, si no lo encuentran, nos avisan. Porque es mucho más claro. Porque convengamos que Goffman sabemos que es un artículo dificultoso, pero por ahí lo pueden llegar a entender un poco más y también pueden llegar a entender la consigna, porque para mí ahí también hubo una falta de interpretación, ¿o no, Ra? De lo que le pedíamos. Lo que le pedías. Bueno, es todo un ejercicio, ¿no? Sí.
La idea, a ver, y les pregunto, ¿ustedes tienen familiaridad con la plataforma? Sí, Poco. No mucha, como que la arrancamos a usar hace un mes. Bien, pero han Y trabajado en el foro. no. Lo único que hicimos es mandar trabajo práctico. claro, lo Descargar único archivos. es eso. ¿Hay Yo en mi alguno? caso, yo en mi caso sí he trabajado en el foro, en los cursos de ingreso. En el curso de ingreso. Sí. Bien. Y participa, ¿alguno tiene, está más, o alguna está más como, más habituado a las herramientas o solamente a entregar trabajos prácticos? Yo estoy habituada, o sea, por el tema de que yo hice una introducción a principio de año y el año pasado también. Entonces, como que ya la plataforma más o menos tengo un conocimiento. Bien. Bueno, uno de los textos, ¿sí?, que había pedido que leyeran para hoy, y lo importante de leer para cuando le decimos con Belén que lo hagan, ¿sí? Perdón, antes que comiences. Me preguntaban ahí si tomé asistencia, no tomé asistencia. Pongan por ahí por el chat los presentes. Así no interrumpimos. Ahora sí, Ra. Lo que te Perdón. voy a pedir, Belén, es que después les digas, antes de cerrar, qué textos vas a trabajar el lunes que viene. Sí. ¿Sí? Bien. Cuando empezamos una de las primeras presentaciones, en la primera clase que tuvimos, yo les hablaba de la palabra comunicar como, quiero ponerla, ahí está, de la palabra comunicar como proveniente del latín, que es comunicare, ¿no? ¿Sí? Que significa compartir. Sin embargo, cuando uno estudia estudia la comunicación y estudia los procesos de comunicación en un contexto social, ¿sí?, los primeros modelos de comunicación hablaban de un modelo informacional, es decir, un modelo, bueno, era el modelo de Shannon y Weber, que no lo vamos a decir, ¿sí?, en el que había una comunicación lineal, ¿sí? En esta comunicación lineal, que seguramente ustedes la deben haber estudiado en el secundario, ¿sí?, en esta comunicación lineal, que no es de la Mass Communication Research, pero sí se desprende de esta comunicación lineal, es que todo el poder lo tiene el emisor, ¿sí?, y hay una linealidad hacia un receptor, es decir, hay un emisor, un canal, un mensaje, un código compartido y un receptor. Dentro de estos, ¿sí?, dentro de este esquema de comunicación lineal, que para muchos de ustedes es viejo, algunos ni siquiera lo deben haber visto, ¿sí?, es el paradigma de la comunicación de masas, ¿sí? En esta cuestión de la comunicación de masas, ¿sí?, en este paradigma de la comunicación, de la Mass Communication Research, ¿sí?, hay un emisor con muchísimo poder, ¿sí?, con un poder en ese proceso comunicacional, ¿sí? Y en este sentido, ¿sí?, el receptor, ¿sí?, se encuentra en desigualdad de oportunidades y de derechos, ¿sí? ¿Por qué? No hay una igualdad en la expresión de los derechos, perdón, no hay una igualdad de derechos en la expresión, al revés, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que hay un emisor que tiene el poder, ¿sí? De hecho, hay un sociólogo, Willing, si no me equivoco, Willis, el apellido Willis, ¿sí?, que dice justamente que hay una sociedad de masas, que serían estos emisores,
estos receptores que reciben la información de una élite de poder, ¿sí? Y esta sociedad de masas, a partir de un proceso lineal, ¿sí? De un modelo informacional donde hay un emisor y hay un receptor, estos receptores serían una masa, una sociedad de masas, y acá tenemos un emisor con poder, son las élites de poder, el derecho a la expresión que tienen aquí estos receptores es mucho menor a el derecho de expresión que tienen los emisores, ¿sí? Quienes estaban, digamos, cercanos, quienes estaban, esto entra en muchísima discusión, ¿no? A partir de la llegada de los medios digitales. ¿Por qué? Porque ya no hay un solo emisor. ¿Perdón? ¿Ustedes me siguen? ¿Se me tildó a mí? No, se debe haber habilitado algún micrófono sin querer. Ah, listo. Gracias, Belén. Todo esto, ¿sí?, entra en discusión a partir de la llegada de los medios digitales. ¿Por qué comienza a entrar en discusión este paradigma lineal, informacional, de un emisor a un receptor, de un mensaje solo, de un top y un down, ¿sí? Porque a partir de las herramientas de interacción con las que cuenta el espacio digital, ¿sí? Entonces, este paradigma de la comunicación masiva, ¿sí?, de la comunicación de masas, comienza a problematizarse a partir de este siglo, con la llegada de Internet primero y luego las múltiples tecnologías que surgen teniendo como meta base Internet. Esperen que no puedo pasar al próximo. Ahí está. Ahora, ¿qué es lo que dice Cristina Mata, ¿sí? Ella, respecto de la teoría de la manipulación, que se desprende del paradigma de la Mass Communication Research, esto es, los emisores sí tienen poder, ¿sí?, pero los receptores no son una tabla rasa que solamente reciben esa información y no la ponen en diálogo con sus experiencias previas, con su cotidianeidad, con sus comportamientos. Es decir, y lo dice Thompson, este sujeto está altamente mediatizado, ¿sí? Está altamente mediatizado, pero estas mediatizaciones no están solamente dadas por los medios de comunicación, sino, también Martín Barbero lo dice, estas mediatizaciones también están de la mano, ¿sí?, de otras prácticas que la ciudadanía o la sociedad lleva a cabo en relación con su cotidianeidad, ¿sí? Entonces, ella dice, ¿no?, se toma en cuenta las condiciones de recepción del discurso, la situación y la competencia de los receptores. Cuando habla de competencia, es competente, no competencia de competir, sino de competencia de competente, es decir, cuáles son las habilidades de estos llamados receptores. Esto es, tengo habilidades, soy competente para hacer un análisis activo de aquello que recibo a través de un medio de comunicación. Todas estas preguntas haciéndomelas cuando estaba el modelo informacional, ¿sí? Cuando no había, no es que estaba el modelo informacional, sino cuando todavía se hablaba de un poder soberano de los medios de comunicación y un receptor pobrecito que no tenía nada. Mata viene a decir, no es pobrecito, no tenía nada. Tiene un montón de cosas, hay que tener en cuenta cómo recibe ese discurso que dan las élites de poder a través de los medios de comunicación, cuál es la situación,
y cuán competentes son estos receptores y estas receptoras. Y entre aquello que se emite en los grandes conglomerados de medios y los medios concentrados, hay un contrato y una negociación de significados con cada uno de los receptores. ¿Sí? Por eso dice que hay que entender la comunicación como un hecho matriz cultural. ¿Qué quiere decir? Que, volviendo a Walton, que lo vimos la semana pasada, Walton establece que la comunicación está en diálogo con un modelo cultural y sirve a un modelo cultural, y a la vez este modelo cultural hace a la comunicación. Algo me está pasando. ¿Qué pasa, Ra? No, porque acá me dice que ingresó otro a la cuenta y como si se me hubiera... ¿Estamos todos? Una cosa rara. Sí. Me pasó como que se hubiera metido otro a la cuenta, como si alguien hubiera ingresado con esta cuenta desde otro lugar. Cualquier cosa, si No, está desaparece todo. Belén, Está todo en Belén, orden. llámame. Sí, sí, sí. Chiques, ¿me van siguiendo? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. esta cuestión de entender la comunicación en diálogo, en tensión, en problematización con un modelo cultural, y entender la comunicación como hecho matriz y cultural, nos permite, digamos, pensar todo el entretejido de los sentidos y significaciones que le damos, ¿sí?, a los discursos. ¿Sí? Esto es, dice Mata, no hay mensajes aislados, sino hay conjuntos textuales. ¿Y quiénes entran en juego en estos conjuntos textuales que permiten darle sentido a los discursos? La situación, la competencia del receptor, dónde estamos, quiénes queremos ser, ¿sí? Y quiénes fuimos también. ¿Qué viene a romper? Todo esto viene a romper, ¿sí?, con esa teoría que sobre todo venía de Estados Unidos y de Europa, sobre todo de Estados Unidos y de una parte de Europa, que decía que el poder de los medios era total. Y de ahí surge, ¿no?, la teoría de la manipulación, ¿sí? De hecho, la teoría de la manipulación llevada al extremo es la teoría de la aguja hipodérmica. La aguja hipodérmica es como es decir, el medio funciona como una aguja que nos inocula, ¿sí?, un mensaje determinado, y nosotros vamos a hacer aquello que dice el mensaje, ¿sí? Esto es, no tenemos nosotros ningún poder de poder negociar con ese mensaje. Esto, si lo queremos llevar a la actualidad, no ocurre así, ¿sí? ¿Por qué no ocurre así? Porque nosotros podemos escuchar un mensaje que intenta incidir hacia determinado lugar, sin embargo, a partir de nuestras interacciones sociales, en medios digitales, nuestras interacciones sociales en el espacio urbano, nuestros otros consumos de otros medios, ponen en tensión el objetivo que tiene ese mensaje, ¿sí? Habla Cristina Mata de disputas y negociaciones, ¿sí? Conflictos y acuerdos. ¿De qué? Del orden en relación con el sentido, ¿sí? Bien, entonces, respecto de las ideas totalizadoras, ¿sí?, sobre el poder de los medios, dice justamente que las relaciones
interpersonales inciden junto con dónde estoy, qué quiero ser, qué fui, ¿sí? Qué consumo, qué dejo de consumir. Y después se mete también toda la escuela de los estudios culturales para decirnos, no es solamente quién soy, qué soy, sino también va a incidir en cómo, en el sentido, ¿sí?, que yo dé a los mensajes que recibo de los medios de comunicación, van a incidir múltiples cuestiones, como la edad, como el género, como la realidad social, económica y cultural a la cual pertenezco, ¿sí? Todo eso va a incidir, ¿sí?, en estas disputas, en estos conflictos que establezco yo en esta negociación de sentidos con el discurso. Por eso hablamos de conjuntos textuales, ¿sí? Y por eso hablamos de una incidencia enorme de lo social en estas disputas, ¿sí? Jesús Martín Barbero, que es otro autor que está muy de la mano de todo esto que venimos hablando, ¿sí?, dice, y lo voy a leer, dice, implica que lo que pasa en los medios no puede ser comprendido por fuera de su relación con las mediaciones sociales y con los diferentes contextos culturales, religiosos, escolar, familiar, ¿sí? Le falta digitales. ¿Saben por qué le falta digitales? Porque esto lo escribió antes, ¿sí? Desde lo que, en contraste con los cuales viven los grupos y los individuos esa cultura, ¿sí? ¿Por qué este texto de Cristina Mata? La idea es empezar a pensar, ¿sí?, entre todos, qué entra en juego a partir del mensaje de los medios, ¿sí? Cuando digo del mensaje de los medios es, bueno, hemos escuchado mucho respecto de el lugar que ocupan los medios de comunicación en nuestra sociedad y de los mensajes, ¿sí?, que tienen los medios de comunicación en nuestra sociedad. Bueno, esta relación no es no es lineal, no es unívoca, no hay una sola lectura. Hay múltiples lecturas, ¿sí? Hay múltiples apropiaciones de estos mensajes. Tenemos que pensar en un público, en muchos públicos, no uno, sino muchos, múltiples, que gracias a sus interacciones, gracias a sus mediaciones sociales, tienen herramientas de negociación para que aquello que nos llega entre en tensión, en conflicto y en disputa, ¿sí? Hay algo fundamental a tener en cuenta, es, sobre todo en la comunicación política, ¿sí? En la comunicación política yo creo, hay dos cuestiones importantes, yo creo en aquel mensaje, bueno, si yo adhiero a Juana Pérez como candidata, le voy a creer todo, eso es la teoría de la disonancia cognitiva, es decir, creo aquello en lo que quiero creer, ¿sí? Si lo queremos llevar al plano personal es ojos que no ven, corazón que no siente. Bien, pero también hay otra cuestión, también con la comunicación política, es no se puede negar aquello que se vive, ¿sí? Entonces, si yo recibo una comunicación en una campaña electoral respecto de todos los argentinos, todas las argentinas tienen computadora, por decir algo, para no herir y no ponerme ni de un lado ni del otro, ¿sí? Todos y todas tienen computadoras, yo no tengo, mi experiencia me está diciendo que yo no tengo computadora. Por lo tanto, en estas mediaciones, este contexto cultural, ¿verdad?, hace que entre en tensión, entre en disputa ese contenido que yo recibo a través de los medios de comunicación o a través de una red social o a través de un contenido viralizado por Twitter, Instagram o YouTube. Bien, consultas, preguntas. ¿Ninguna?
No, profe, yo por lo menos vengo entendiendo todo. Ay, qué suerte. Pero porque agarré el texto y le hice 1000 anotaciones, busqué lo que no entendía. Traté de buscarle la forma y la vuelta de poder comprenderlo. Bien, hay una estrategia que no se las voy a decir porque yo supongo que ustedes la tienen. Si ustedes googlean Cristina Mata en YouTube, van a encontrar charlas que le van a permitir entender el texto, incluso mejor que si se lo explico yo. ¿Sí? Pero bueno, la idea es que nos encontremos acá y que ustedes puedan contarme qué entendieron, qué no y por qué no. Y lo trabajamos juntos. ¿Sí? Y para terminar, me voy a ir acá. Bien. Ay, no puse compartir, así que no me voy a ir a ningún lado. Esperen un segundo. El otro texto que viene de la mano de todo lo que venimos charlando y que sirve, en cierta manera, abre la puerta a las unidades 2, 3 y 4, un texto que ustedes van a ver en el que el antes, a lo mejor por la edad que tienen, y las va a hacer sentir que no entienden de qué estamos hablando, y después, en el hoy, le van a poner palabras difíciles a lo que ustedes están viviendo y protagonizando. ¿Sí? Orihuela escribe este texto con el nacimiento de Internet. ¿Sí? Y él empieza a decir, bueno, hay nuevos paradigmas en la comunicación. No podemos hablar, ¿sí?, de un receptor pasivo y de un emisor que solamente manda el mensaje, y hay una cuestión lineal, mensaje, emisor, mensaje, receptor, canal. No, porque Internet permite múltiples cuestiones sobre la comunicación. Y una fundamental es la interacción. A ver, chiques, ustedes están acostumbrados a interactuar. Las personas de mi edad no estábamos acostumbrados ni acostumbradas a interactuar, ¿sí? A interactuar en el espacio público digital, porque no había un espacio público digital, había un espacio público, ¿sí? Y ese espacio público, con la llegada de la democracia, fue la calle, ¿sí? Fueron las manifestaciones, fueron los piquetes, ¿sí? Pero, digo, ese espacio público de protesta, ¿no? Hoy ese espacio público de protesta también es digital, sigue siendo el espacio urbano, pero también es el espacio digital, ¿sí? Y esto se visibiliza, se logra, se alcanza a partir de la llegada de Internet y luego de las redes sociales que permiten, con sus interfaces, otorgan distintas herramientas al usuario de manera tal de poder interactuar. ¿Con qué? Con todo tipo de contenido. Estos contenidos van desde contenidos políticos, desde contenidos de entretenimiento, ¿sí? Porque si hay algo con lo que nos vamos a encontrar en el espacio digital, que hay comunidades para todos los intereses, ¿sí? Sin embargo, como decíamos la semana pasada, ¿con quién nos vamos a juntar? Con aquel que se nos parece, ¿sí? Entonces, si antes estaba la audiencia y estaba el broadcasting es el amplio, ¿sí? El uso, la audiencia amplia. El broadcasting es la tele, ¿sí? Y también estaba el narrowcasting, ¿sí? Que viene también con los nichos más pequeños que permitía la tele, ¿sí? Estoy hablando de los 90, entonces yo decía, bueno, quiero ver deporte y veía deporte, y ahí entraban todos los deportes. Hoy quiero ver deporte, fútbol, hoy tengo un canal, quiero ver tengo un canal y tengo múltiples canales digitales para llevar mi interés por algún lado y conversar con quienes están de acuerdo conmigo o con quienes no, o pelearme, ¿sí? Después
El tema de la violencia lo vamos a ver más adelante, la violencia digital. Entonces, tenemos el broadcasting, el narrowcasting, ¿sí? Entonces, esto que decíamos, tengo el canal de deporte. ¿Sí? Hoy tengo el canal de deporte, pero tengo diferenciado qué deporte, diferenciadas las horas, ¿sí? Y teníamos los públicos targetizados por edad, por lugar, ¿sí? Y hablábamos de una comunicación en masa. Hoy, ¿sí? Ya no hablamos de audiencia, del poder de la audiencia. Hoy hablamos del poder del usuario, ¿sí? Y no hablamos de un broadcasting o un narrowcasting, sino hablamos de un point casting, de un micro target. Si ustedes vieron la película El dilema de las redes, justamente en el dilema de las redes, ¿alguien la vio? No, profe. Bueno, la vamos a poner para que la vean. En el dilema de las redes, justamente lo que ocurre ahí, que se ve con sencillez, es cómo en el espacio digital podemos observar, se puede observar, ¿sí? A cada usuario, ¿sí? Personalizado, ubicado, ¿sí? De hecho, de hablar de comunicación en masa, Castells empieza a hablar de autocomunicación de masas. Es decir, yo tengo mi propio canal digital, esto es mi cuenta en Twitter, mi cuenta en Instagram, mi cuenta en Facebook, mi cuenta en TikTok, en Tinder, en donde sea, ¿sí? En cualquiera de las plataformas, y soy yo quien comunico, ¿sí? A una masa. ¿A quién? Al mundo, ¿sí? Si quiero. Hay que ver cuántos me escuchan, pero ese es otro tema, ¿sí? Ahora, ¿qué dicen de Moragas? Hay una eliminación, perdón, de Moragas no, Orihuela. Hay una eliminación del interés común y de los referentes comunes. ¿Por qué? Porque si yo me voy a reunir con mi igual para conversar de el deportes extremo, y dentro de los deportes extremos del jumping no sé cuánto, ¿sí? Ese interés es microparticular. Hay una microtargetización. Entonces, ¿dónde queda el interés común? ¿Dónde queda el interés general que nos aúna como sociedad? El otro punto de Orihuela es que dice, si antes éramos medio, si antes hablábamos de un medio, ¿sí? E importaba el soporte, la creación y la distribución, hoy nos importa el contenido, ¿sí? Y nos importa el contenido que además generamos nosotros. Y en vez de hablar ya de usuario, de receptor y de emisor, hablamos de prosumidores. Creo que después lo dice, y si no lo digo 2 veces. De prosumidores. ¿Qué es el prosumidor? La prosumidora es aquel que produce contenido, pero también recepciona contenido. Esto es, si yo hago un sticker, si yo hago un meme, si yo hago una fake news, ¿sí? Estoy generando contenido. Pero hay inclusive otras formas de generar contenido y ser prosumidor. Si yo a un mismo contenido, a ver, si yo recibo, me llega por un contacto mío en Instagram determinada publicación sobre la tala de los árboles en el sur de la Argentina y lo subo como historia a mi red personal, a mi cuenta personal de Instagram, estoy haciendo una acción prosumidora. ¿Por qué? Porque quienes me lean, quienes interaccionen con ese contenido, no es lo mismo que lo haya subido yo a que lo haya subido un medio de comunicación del sur de la provincia, del sur del país. ¿Sí? Entonces, hay un límite difuso entre la creación y la difusión. ¿Quién creó ese contenido? ¿El diario o lo creé yo al difundirlo de otra manera en mi historia? ¿Sí? Y esto genera serias cuestiones respecto de la privacidad, respecto de la competencia por competente y habilidad que tenemos como usuarios, ¿sí? Si yo
comparto material, si yo comparto contenido falso, ¿sí? Soy responsable de ello. Por eso hablamos de la competencia antes del receptor y ahora vamos a hablar de la competencia del usuario, ¿sí? Que también lo vamos a seguir viendo la semana que viene cuando entremos en la unidad 2. Entonces, hoy estamos hablando de una convergencia de medios, ¿sí? Internet como un metamedio, y si antes había un formato, un soporte, la televisión, punto. Yo me sentaba a mirar el noticiero y ahí quedaba todo. Ahora yo me siento a mirar el noticiero y con ese noticiero aparato convergen otros medios. Le digo, escribo por WhatsApp a mi amiga y le digo, ¿viste que a quién eligieron de presidente en Francia? Tuiteo sobre tal cosa, saco una foto y la comparto. Entonces, volvemos a lo mismo. La competencia del usuario, ¿sí? Ahora, ¿desaparecen los medios tradicionales? ¿Podemos hablar de una desaparición de la tele, la radio, el diario? ¿O hay una convergencia de medios o los medios tuvieron que digitalizarse y llevarse a llegar a la internet, ¿sí? Para redefinir su identidad, ¿sí? En convergencia con los nuevos medios y sobre todo con un usuario que es altamente participativo y que a lo mejor no participa, pero quiere los canales para. ¿Sí? Entonces, esto, dice Orihuela, viene a redefinir algunos trabajos, ¿sí? Por ejemplo, el del periodista. ¿Sí? Las dos cuestiones fundamentales, esto es el tiempo, son las variables, las categorías, más que las variables de tiempo y espacio. ¿Sí? Si antes había la dimensión del tiempo estaba dada por el carácter periódico de los contenidos, esto es, miraba el noticiero a las 12 y a las 7 de la tarde, miraba la novela a las 5 de la tarde o a las 4, hoy el tiempo, ¿sí? Es un tiempo real, es un tiempo efímero y es un tiempo que fluye, permanente. ¿Por qué? Porque hay una cuestión relacionada con el espacio también, es la ubicuidad que permiten hoy los dispositivos. Entonces yo estoy conectada todo el tiempo, porque todo el tiempo tengo mi móvil conmigo y me traslado en el espacio con el mismo, como una prolongación de mi mismo cuerpo. Entonces hay una cuestión en relación con estas dos categorías que entran terriblemente en conflicto a partir de los nuevos paradigmas de la comunicación. Y si antes había intermediación, los editores de las noticias, por ejemplo, los gatekeepers, ¿qué eran los gatekeepers? Esos que decían, bueno, esto pasa, esto no, esto es noticia, esto no. Había un periodista que buscaba la información, la filtraba, la contrastaba, la editaba y la publicaba. ¿Sí? Decidía si era relevante. Entraban, por supuesto, intereses económicos, políticos, ¿sí? En eso de decidir si era relevante, oportuna, si había un interés. ¿Sí? Hoy, a partir de la popularización de las redes sociales y el acceso que tenemos, y cuán competentes somos en el uso también, hay una desintermediación. ¿Sí? Hoy no tengo que esperar la conferencia de prensa para saber qué pasa o deja de pasar, ¿sí? Hoy el presidente lo publica en su cuenta de Instagram, de Twitter, de Facebook, ¿sí? Hoy no tengo que esperar, y vuelvo a las variables, perdón, a las categorías tiempo y espacio, el noticiero, porque ya sigo a tal periodista que tiene Twitter, en el cual confío, que ya me dio esa información, ya está, leí, punto, ¿sí? ¿Qué pasa? Que no hay interpretación de esa información, porque a veces esa información no me llega ni por el periodista ni por el presidente, me llega por un WhatsApp de mi amigo que dice, viste, se alargó la cuarentena, punto. Ahora, ¿por qué se alargó? ¿Cuánto se alargó? Si hay casos, no hay casos y demás, que eso es la interpretación de la información, no está más. ¿Sí? ¿Con qué nos encontramos? Con que el espacio y el tiempo son bienes escasos, cada vez más escasos. ¿Sí? Entonces, uno sabe, digo, yo, por ejemplo, estoy unida a un newsletter que me dice, esto te va a llevar 7 minutos leerlo.
¿Quiénes tienen tiempo? Bien, entonces esta cuestión de, en relación con la intermediación, la mediación, los interlocutores que mediaban, ¿sí? Y que no median más, que nos permitían interpretar esta información y que ya no hay, se diluye, hay millones de voces y se diluye la autoridad. Y muchas veces, ¿a quién doy autoridad yo? A ese que me manda el WhatsApp, que puede tenerla como no. ¿Sí? En este modelo informacional, ¿sí? en este modelo unidireccional que existía antes con los medios tradicionales, hoy, como decíamos al principio de la clase, hay una interacción constante, efímera, eterna, inmediata, dinámica, global. Y los roles son intercambiables. Por eso estamos hablando de un emisor que es receptor y el receptor que es productor, por lo tanto son prosumidores, ¿sí? No hay, todo es una lectura en mosaico, esta cuestión lineal de leer desde un principio hasta el final, no ocurre más. ¿Por qué? Porque al leer en pantalla están los hipervínculos, el hipertexto, me gustó la foto, hice el link, no encontré, voy a Google, googleo quién era Cristina Mata, me voy a YouTube, le escucho después en Spotify la canción que X le hizo en honor a... ¿Qué genera todo esto? Además de muchísimo estrés y además de muchísima angustia por no poder abarcarlo todo. De hecho, hay un término que se llama, que lo han denominado, sobre todo en Europa, ¿no? FOMO, Fear of Missing Out, es miedo de perderse algo, ¿sí? Entonces, puede ser que, digo, a mí, por mi lugar, por mi trabajo, el miedo de perderme algo esté relacionado con lo académico. Hoy ustedes seguramente tendrán otros miedos a perderse algo en relación con qué se usa, se deja de usar, la música que se escucha, dónde hay que ir a bailar, son otros miedos que ni siquiera me los puedo imaginar. Pero este miedo a perderse algo que pase por la cuestión digital. ¿Sí? Esto es, ay, ¿no lo viste? Bueno, eso es, no lo vi. ¿Qué me genera el fear of missing out? El miedo a perderme algo genera ansiedad. ¿Sí? Y la única forma de resolver esa ansiedad es estar más tiempo ahí adentro. ¿Sí? Bueno, esto es lo que hablábamos recién, ¿sí? Del hipertexto, de la fragmentación, la posibilidad de enlaces con otros textos. ¿Sí? Entonces, decimos, ¿no? Hay más gente en el espacio público digital, porque antes eran muy pocos los que estaban, ¿sí? Les aclaro algo, ¿sí? Yo a partir de las 7 menos cuarto no dejo entrar a nadie más a la sala, ¿sí? Porque por 5 minutos no entra nadie ni va a tener el presente. Eso lo voy a poner porque ahora tengo gente que quiere entrar. Yo a las 7:30 no entra nadie más. Profe, a mí a veces se me tilda y necesito volver a entrar. Por ejemplo, hoy salí como 2 o 3 veces y entraba. Sí, pero fíjate que entras directamente, no tuviste que, no me pediste permiso, no me apareces como en querer entrar. Los que no entraron nunca sí me aparecen en la sala de espera. Bien, entonces, decíamos, hoy hay más gente en el espacio público digital, porque hay un espacio público que se amplió, que se llevó a la cuestión digital. Ahora, en esta superabundancia de información, ¿sí? En esta superabundancia de información, buscamos aquella en la cual me siento más cercana, ¿sí? En esto que hablemos todos parecidos, ¿sí? Es preciso esta información transformarla en conocimiento. ¿Quién lo sabe hacer? Y es un problema. ¿Por qué? Porque no somos competentes, somos lo que llamamos analfabetos digitales. En cierta manera, todos estos textos que nosotros estamos trabajando en esta materia, lo que buscan es tratar de no ser, ¿sí? O tratar de alfabetizarnos digitalmente. Es un camino, un proceso constante, no es, bueno, aprendí a leer y escribir y ya está. No soy más analfabeta. En esa. Pero hay
analfabetismo que continuamente están sumándose y generan ansiedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que vamos a ver ya la semana que viene y la otra, es decir, bueno, los datos que comparto, los datos que pongo a navegar en la nube y demás. Bien, soy consciente de, soy competente, si tengo las habilidades para saber que sí, los pongo y me pueden hacer meterme, entrar, salir, robar información, sí, lo hago. ¿Por qué lo hago? ¿Soy consciente de eso? Si soy consciente, estoy alfabetizada en ese caso y lo hago con conciencia. Ahora, ¿cuántas cosas hacemos en el espacio digital sin saber las consecuencias de? ¿Sí? Una de ellas está en interacción o en relación con, por ejemplo, las noticias falsas. Las noticias falsas existen y tienen tanto poder porque nosotros las viralizamos, ¿sí? Si no, no tendrían poder, ¿sí? Siempre existieron noticias falsas, pero quedaban en la tele y desaparecían. Hoy no, ¿sí? O en la radio y desaparecían. Hoy no. Hoy nosotros nos transformamos en difusores muchas veces de noticias falsas. Consultas. ¿Ninguna? Bueno, Nada. les No, pido, profe. si quieren, para la semana que viene, cuando Belén les deje lo que tienen que leer, para la semana que viene, lo ideal sería que ustedes mismos, por grupo, ¿sí?, puedan armar preguntas sobre los textos que Belén hoy les va a decir a la noche que tienen que leer para la semana que viene. ¿Sí? Entonces, de esa manera, podemos hacer una clase un poco más interactiva. ¿Sí? Entonces, por grupo, por afinidad y demás, plantean, este grupo somos nosotros 10, y la pregunta es esta, ¿sí? Teniendo en cuenta que son 70 ahí, ¿sí?, armen grupos de, y sí, de 10, como para hacer, ¿sí te parece, Belén, de 10, para hacer una pregunta? Sí. Perfecto. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver Torna Bene y Turégano Mansilla, de la bolilla 2. Como verán, Belén es abogada y yo no, jamás en mi vida usé la palabra bolilla. Ay, sí, pero es de mi época, no es de abogada, es de mi época, lo cual es más triste. ¿Cómo, chicos? Bien. ¿Alguien está haciendo una pregunta? ¿Puedes repetir los nombres, por favor? Sí, Torna Bene, unidad 2, y Turégano Mansilla. No lo subí todavía. Ah, no está subida, es verdad. Pero en el programa está. Porque no puse la unidad 2 todavía. Claro. Perdón, y para la semana que viene tendríamos que hacer preguntas relacionadas con esos textos, si no entendí mal. Claro, la semana que viene lo vamos a dar. Previo, Ra va a subir la unidad 2 con el material que le estamos diciendo. Van a tener toda la bibliografía subida. ¿Puede volver a repetir los textos? Torna Verne y el otro. A ver, esperen que les comparto el trabajo, la unidad, así se Ahí las está. marco. O si no, si lo puede escribir en el chat los nombres, así nosotros los copiamos mejor. Dale. Miren, ahí se los... ¿dónde lo tengo? También se lo comparto por el chat. Bueno, no lo puedo. Acá lo tengo. Ahí los comparto.
Ahí lo compartí en el chat. Bueno, estoy que no lo encuentro. Acá. Ya se lo compartí igual, Ra. Ah, bueno. Por el chat. Es la unidad 2. Torna bene. ¿Y cuál dijiste? Turega Mansilla. El que está arriba. Arriba de... Sí. Esos dos. Yo ahora les dejo, subo la unidad 2 y les dejo esa bibliografía. Bueno. Nos vemos, chicos. Belén, tú tomaste asistencia, ¿no? Sí, Bien. ya está. Muchas gracias. En el chat compartí el link para el grupo, para los que no están. ¿Me escucharon? Ahí está. Bueno. Listo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao.